El Instituto de Derecho de Familia agradece a las autoridades del Colegio de Abogados de San Isidro el darnos este espacio para celebrar esta jornada de actualización. También agradecemos al área académica, a todos los que están aquí presentes. Reconocemos que venir en forma presencial hace que tengamos que disponer de un tiempo, así que bueno, muchísimas gracias. Veo colegas distinguidísimos, integrantes de otros institutos también, así que bueno, muchísimas gracias. Integrantes del Poder Judicial. Y bueno, aquí estamos con estos principios procesales del derecho de familia y el Código Procesal Civil y Comercial. Para mí es un honor poder hoy presentar a estos distinguidísimos colegas que hoy van a exponer sobre este tema y nos van a permitir generar disparadores nuevos y poder desarrollar otros conceptos y pensar de qué forma vamos a hacer aplicación de estos principios. Les voy a decir, bueno, brevemente algo sobre los dos expositores. La doctora Juana María Grillo es abogada egresada de la UBA, especialista en Administración de Justicia, especialista en Derecho de Familia, secretaria del Juzgado de Familia número 1 de Tigre, docente de UCASAL, autora de diversas publicaciones y recientemente ha sido designada como magistrada titular del Juzgado de Familia número 5 de Bécar del Partido de San Isidro. Así que bueno, muchísimas gracias, doctora, por haber aceptado el comparecer a nuestras jornadas extraordinarias. Y por supuesto, a la eminencia, al doctor Jorge Leonardo Kielmanovich. Eso es para ponerme nervioso para cuando tenga que exponer. Por supuesto. No es gratuito. Es profesor regular, titular de Derecho Procesal Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, director del Programa de Perfeccionamiento Profesional de la Facultad de Derecho, autor de los libros, que voy a mencionar algunos solamente, que es La prueba en el proceso civil, recurso de apelación, teoría de la prueba y medios probatorios, procesos de familia, medidas cautelares, Código Procesal y Civil y Comercial de la Nación, comentado y anotado en más de 7 ediciones, Derecho Procesal de Familia y de más de 150 artículos publicados en las más importantes revistas especializadas. Primero van a exponer la doctora Juana Grillo, con posterioridad el doctor Kielmanovich, y desde ya les digo que vamos a poner un código QR para que ustedes escaneen y vamos a abrir un espacio de preguntas. Así que bueno, los invito a darles a los expositores una cálida bienvenida con un aplauso. Y nuestra moderadora es la doctora que es vicedirectora del Instituto de Derecho de Familia, la doctora Sofía Arari. Y también está presente nuestra directora, la doctora Clara Escuseria. Hola. Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Gracias a todos por venir. Hoy vamos a charlar de los principios procesales del Código Civil y Comercial, ¿no? Que cuando primero entró en vigencia este código hubo bastante revuelo por esta cuestión de que un código de fondo se meta con cuestiones procesales, que en principio es una materia reservada a las provincias, ¿no? Pero yo, por empezar, me pregunto si en verdad estos principios que incorpora el código son principios procesales o son principios generales del derecho, ¿no? Porque cuando uno habla, los principios no son solo de la ciencia del derecho, sino que hay muchos principios de muchas ciencias. Dentro del derecho tenemos los principios generales del derecho y también los principios procesales, que además hay que distinguirlas de las reglas y los sistemas, ¿no? Entonces, el código eligió poner de los procesos de familia y principios que se aplican en los procesos de familia. Y habla mucho del juez y los deberes del juez y demás. Ahora, si uno se pregunta, ¿estos mismos principios se aplican en un proceso que no sea judicial, en un proceso administrativo? Pareciera que sí. Si en la mediación privada entre las partes, ¿habría que aplicar estos mismos principios? Pareciera que también. Cuando un abogado, un escribano, ¿quién será?, redacta un convenio de partición, de lo que fuera, de cuestiones de familia. Bueno, también tendría que tener en cuenta estos mismos principios, ¿no? Entonces,
uno podría pensar que son principios generales, ¿sí? Y no solo principios procesales. Los principios generales del derecho igual siempre se traducen en principios procesales, ¿no? Este ejercicio que acá se muestra, por cada principio general del derecho uno puede pensar en su correlato como principio procesal, ¿sí? Es decir, que la tutela judicial efectiva es un principio procesal únicamente, suena como un poco acotado. La tutela judicial efectiva es muchísimo más. Por supuesto que en el proceso se traduce en un montón de principios como el de celeridad, concentración, bueno, y un montón que ahora después vamos a seguir enumerando. Todos, el principio de buena fe lo tenemos como principio general del derecho, ¿sí? Uno cuando evalúa la actitud de las partes al cumplir un contrato o en la interpretación de un contrato, ese es el principio general, la buena fe, cómo la gente se comportó, digamos, en la vida. La buena fe procesal es un reflejo de ese mismo principio, pero que tiene que ver en cómo las partes se comportan en el proceso, ¿sí? Y así podemos analizar todos los principios generales. Más allá de esto, si esta postura, digamos, no convence, la Corte ya desde hace muchísimo tiempo viene afirmando que los códigos de fondo pueden incluir disposiciones procesales tendientes a asegurar el mejor cumplimiento de las figuras por ellos regulados. ¿Sí? Estos principios procesales que incorpora el código, en todo caso, tienen que ser considerados como un piso básico, una garantía mínima para el cumplimiento de las tutelas que se reconocen. En general, igual, si aceptamos que son principios procesales, una de las definiciones más aceptadas es la del doctor Palacio, que dice que son directivas u orientaciones generales en que se funda el orden jurídico. ¿Cuál es la importancia de los principios procesales? Bueno, por supuesto, orientan la intervención y son una pauta de interpretación de las leyes y las situaciones jurídicas, pero yo creo que devienen fundamentales cuando en un caso no hay prueba o plena prueba ¿sí? de los hechos alegados por las partes, ¿sí? Entonces el juez no puede no decidir nada porque como no tengo prueba, bueno, no decido. El juez tiene el deber de decidir, lo dice el propio código, ¿no? Y entonces, ¿cómo hace para decidir? Bueno, puede recurrir a indicios, presunciones y demás, pero la valoración de estos indicios y estas presunciones se hace también en base a los principios que entonces es en este momento donde para mí adquieren fundamental importancia. Y también cuando se plantea la estrategia procesal de un caso, ¿sí? Como abogados litigantes, o sea, a nosotros nos pasa mucho que presentan una demanda impecable desde el punto de vista jurídico, pero uno la lee y dice, este abogado hace civil y comercial, no es un abogado de familia, simplemente por cómo plantea el caso, ¿no? La mirada del conflicto, las pruebas que ofrece o los hechos que intenta probar, que muchas veces no condicen con lo que es el conflicto de familia. ¿Sí? El conflicto de familia de por sí es un conflicto dinámico, que se diferencia de civil comercial. O sea, dos personas que no se conocen chocan un día, nunca más se van a volver a ver, ¿sí? El conflicto quedó cristalizado en ese choque y es lo único que el juez va a tener que resolver. En un conflicto de familia, ¿sí? El vínculo perdura y continúa en el tiempo. Y todo el tiempo va pasando la vida, ¿no? Y cuando los conflictos se cronifican, todo el tiempo se van modificando y además los chicos van creciendo, no sé, van pasando un montón de cosas. Entonces es un conflicto dinámico que amerita una mirada muy distinta a la mirada que se puede tener del conflicto civil o comercial. Bueno, en el artículo 706, el Código menciona todos estos principios, que ahora vamos a ir hablando un poquito de cada uno de ellos, y sigue la enumeración en los artículos siguientes, donde incorpora también principios relativos a la prueba, a la interdisciplina y demás. Pero además de estos principios, en el Código hay otras muchas normas procesales, ¿sí? Como diseminadas en todo su articulado. Acá hay algunos ejemplos, igual hay muchísimas, ¿no? Que todas han de ser entendidas igual como salvaguarda o garantía mínima de tutela para los derechos reconocidos. Queda fuera de duda que, si bien el Código puede incorporar principios procesales, la regla procesal, ¿sí? Sí es una materia reservada a las provincias. ¿Cuál sería, por ejemplo, si uno reconoce el principio de el interés superior al niño, la participación del niño en el proceso, la regla procesal sería, dentro de los 5 días de celebrada la audiencia de vista de causa, el juez debe fijar una audiencia con el niño, la audiencia se celebrará de tal forma, con tales formalidades, se notificará a quien haya que
no sé, cada provincia lo regulará como le parezca. O puede decir, bueno, celebrada la audiencia preliminar o en el momento de, ¿no? Eso es una regla procesal que claramente corresponde a las provincias. Ahora, todas estas normas que contiene el código, que tienen como algunos elementos básicos tendientes a salvaguardar derechos, en definitiva son aceptados por la Corte como válidos. La tutela judicial efectiva, ¿no? Que es el primero de los principios que enumera el Código Civil y Comercial. La verdad es que en el Código Civil de Vélez no se hablaba de tutela judicial efectiva, pero tampoco podemos pensar que esto es algo nuevo que se haya inventado este código, ¿sí? Es este concepto igual es como que adapta o incluye muchos otros conceptos que ya estaban reconocidos, ¿sí? Cuando la Constitución habla del debido proceso legal o del acceso a la justicia, bueno, todos esos derechos que ya estaban reconocidos ahora se incluyen en esta denominación, por ahí es una resignificación de esos mismos derechos. La tutela judicial efectiva entonces se integra o se compone de varias cuestiones, ¿sí? Tienen que ver con el principio de concentración y celeridad de los juicios. Saben que ambos están derivados de la economía procesal, ¿sí? Como se dice siempre, la justicia que no llega a tiempo no es justicia, ¿sí? Entonces la celeridad adquiere muchísima importancia en esto de la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho a accionar, el debido proceso que incluye el derecho de defensa, ¿no? Por supuesto, el derecho a accionar, a participar en un debido proceso, a la defensa en juicio, a una sentencia justa, razonable y efectiva, dictada en tiempo propio. Esto incluye también la posibilidad de que se dicten tutelas anticipadas, porque, bueno, por la materia misma, muchas veces, lo que decíamos antes, la justicia que no llega a tiempo no es justicia. Si uno espera el proceso para dar una tutela, como dice el doctor, lo citamos siempre de nosotros solito, la casi inevitable lentitud de los procesos amerita el dictado de tutelas anticipadas. Ustedes saben, en la doctrina civil clásica, las medidas cautelares, el objeto no puede coincidir con el fondo del litigio, ¿sí? Es un motivo en el que se rechazan muchas veces en civil y comercial las medidas cautelares. En familia todo el tiempo dictamos, que en realidad no son por eso medidas cautelares, sino que más bien la doctrina habla de tutelas anticipadas, donde coincide con el fondo de la petición, ¿sí? Cuando uno fija alimentos provisorios, cuando fija un régimen de comunicación provisorio, la guarda provisoria, está lleno de casos. Bueno, y tiene que ver con este principio de tutela judicial efectiva, que además exige de jueces imparciales e independientes, especializados, que es una deuda que todavía tenemos en la provincia, porque si bien hay jueces de familia en primera instancia, no hay salas especializadas de familia, que sería importante que haya también para cumplir con esta directiva, y el cumplimiento efectivo de las mandas judiciales. En el mismo código hay muchos artículos donde podemos ver plasmados todas estas distintas cuestiones que se insertan dentro de la tutela judicial efectiva, ¿sí? El principio de concentración, por ejemplo, ahora lo vemos en la posibilidad de demandar en una misma acción al progenitor con los abuelos, ¿sí? El derecho de acceso a la jurisdicción, ¿no? El código dice que hay que flexibilizar las formas, habla de inmediación. Hay como varios ejemplos, acá puse algunos. Lo que más igual innovó en este código, porque muchas de estas cosas ya por supuesto existían, fue esto referido a la efectividad de las sentencias, ¿sí? Esto dio lugar a muchos fallos novedosos. Acá incluso salieron en la prensa, ¿no? Que ahora ya hace varios años que se está aplicando y por ahí no suena como tan novedoso, pero en su momento repercutió muchísimo esta posibilidad de prohibirle a un deudor alimentario, más allá de los métodos tradicionales de ejecución, el embargo, la inhibición, lo que fuera, ¿no? Empezaron a aparecer otras medidas y se dictaron fallos, que acá menciono alguno igual, algunos más controvertidos que otros, ¿no? Porque la anotación en el registro de deudores morosos, puede ser la prohibición de salida del país, están más aceptadas. Acá hay jueces que fueron más allá. En este caso, por ejemplo, como no le proveía vivienda a su hijo, el juez ordenó colocarlo en situación de calle al demandado. Acá
Bueno, este es de la Cámara acá nuestra de San Isidro, donde lo mismo, en igual sentido que el primero, prohibían ingresar al club deportivo, y acá se destaca esto de que deja abierta la creatividad de los operadores jurídicos, ¿sí? La creatividad de los jueces igual tiene que ser ayudada por las partes, porque nosotros no conocemos la vida de la gente. Si yo le prohíbo a un señor que no le interesa el fútbol ir a la cancha, poca efectividad va a tener, ¿no? En esta también, atendiendo a la profesión del deudor alimentario, que era abogado, se lo mandó a hacer tareas comunitarias, con el apercibimiento también, por ejemplo, de comunicarlo al colegio de abogados, bueno, y de aplicar otras sanciones. Acá también dispusieron el arresto del señor los fines de semana por incumplidor. Y esto, o sea, es una herramienta súper valiosa, porque la verdad es que hay un alto grado de incumplimientos alimentarios. Yo creo que también, esto es una apreciación personal, pero creo que no está mal visto socialmente no pagar la cuota de alimentos, ¿no? Incluso los empleadores, bueno, te hago la gauchada, en vez de ponerte, te pago en un recibo aparte, te pago en negro, que también el código incluye normas para evitar esto, haciendo responsable solidariamente al empleador. Pero bueno, esto como que no colabora con el cumplimiento de la deuda. Pero aún así, siempre hay que tener en cuenta que son medidas razonables las que puede disponer el juez, siempre teniendo en cuenta el caso concreto, ¿no? O sea, por un lado, que puedan ser efectivas en relación a la realidad de esta familia, ¿sí? Cuando el señor se va todos los fines de semana a Punta del Este, la prohibición de salir al país puede ser que tenga alguna efectividad. Un trabajador que nunca salió, decretar la prohibición de salir del país pareciera que no tiene sentido. Pero a nosotros nos pasa que ya piden como un combo directamente todas las medidas, que todas juntas, cuando uno dice, en este caso, esta medida, ¿no? O cuando uno analiza la historia familiar, dice, bueno, la verdad este señor, o sea, siempre pagó, tiene voluntad de pago. En el escrito anterior acaba de decir que lo despidieron, como, bueno, intentemos saber otra solución. Que, por supuesto, siempre hay que preferir las soluciones que tiendan a garantizar la efectiva percepción de la cuota, ¿sí? O del cumplimiento de la medida que sea. Si es un trabajador en relación de dependencia, lo primero que tendríamos que ordenar es la retención directa, porque es lo que, ¿no?, de una forma pacifica el conflicto, ¿sí?, y asegura el cumplimiento de la cuota. O sea, el dictado de estas medidas no es para que una parte se vengue de la otra o seguir agravando la conflictiva, sino que la finalidad es otra. Y acá me parece muy interesante marcar esto que señala la doctrina, que cuando se puede, no siempre se puede, pero el mejor recurso que tenemos es el de fortalecer las relaciones familiares, ¿no? Porque un padre que no ve nunca a sus hijos, le es más fácil incumplir la cuota alimentaria que un padre que los ve de forma asidua y, ¿no?, ve que sus hijos por ahí no tienen las zapatillas rotas, no le piden plata para ir a fútbol o lo que fuera. Acá también es muy importante para mí el principio de precaución, que no lo nombra el Código Civil y Comercial, pero sí lo ha reconocido la doctrina y la jurisprudencia de la Corte, que tiene que ver con esto de valorar los riesgos, los daños futuros y otras consecuencias de la decisión en la seguridad de los niños y en los vínculos familiares, ¿no? Los principios de mediación y oralidad, que vamos a hablarlo juntos porque, bueno, en realidad la oralidad en parte es la que permite la inmediación, ¿sí? Acá el maestro Osorio habla de cómo las expresiones mímicas valen más que las resmas de papel. Y esta directiva aparece ya en las reglas de Brasilia, que entienden que la oralidad favorece una mayor agilidad. Esto yo un poco disiento, ¿no? Porque según nuestro Código Civil y Comercial, el juez debiera entrevistar, en todos estos casos debe entrevistar, ¿no? Y además tiene que tomar todas las audiencias de vista causa, las preliminares, la ley de determinación de capacidad, los 438. O sea que los jueces son limitados y su agenda también. Con lo cual, he visto, incluso hay memes circulando de audiencias de vista de causa que se fijan a 2 años. Entonces, no es tan lineal que la oralidad acelera los procesos, ¿no? De hecho, hay muchas ventajas que tiene la oralidad, pero también sus aspectos negativos, ¿no? Porque si bien es verdad que posibilitan la inmediación, humanizan el conflicto y muchas veces nos permiten esto de ver cuál es
el verdadero sentir de las partes, ¿sí? No de los abogados. A veces son más, los abogados se compenetran tanto con los intereses de sus clientes que son más complicados que los propios clientes, ¿no? Pero bueno, también contacto directo del juez con las partes puede llevar a la pérdida de imparcialidad, ¿sí? O sea, es algo que los jueces tienen que trabajar mucho. Evitar los sesgos cognitivos, evitar los prejuicios. Pasa esto la imposibilidad de delegación, porque la oralidad implica que el juez esté presente en las audiencias. Para algunos esto es una ventaja, por supuesto, porque es el juez el que tiene que tomar la decisión, toma contacto directo con las partes, pero también tiene la desventaja del retardo, porque la agenda se complica. Si el juez que tomó la audiencia después se enferma, no puede otro juez dictar sentencia, ¿sí? Porque no estuvo presente en la audiencia. Ahora con la posibilidad de grabar las audiencias, esto un poco se ha solucionado, ¿no? Porque uno podría decir que si está toda grabada, otro magistrado podría, no es una inmediación directa, pero se podría salvar de esta forma. Sí, muchas veces es más dinámico, eso da celeridad, pero también el juez tiene menor posibilidad de reflexión. El juez, de vuelta, es una persona, ¿no?, que tiene un tiempo, más allá del tiempo que puede dedicar, tiene una atención limitada. No puede estar 10 horas seguidas en audiencias distintas porque ninguna persona puede concentrarse y además estar suficientemente atento como para dirigir el proceso, preguntar, ¿no?, resolver todo en el momento. La verdad que es bastante limitado en esto la oralidad. Y por último, de vuelta, esto es una apreciación personal, pero nosotros acá en Buenos Aires, por lo menos, no tenemos una cultura de la oralidad. O sea, lo vemos en las películas, pero en la facultad no enseñan oratoria, no enseñan expresión oral, ¿sí? Algunos juzgados tienen estrado, pero los jueces no tienen ni martillo, ni toga, ni un ujier que les haga pasar a la gente. No, todas esas formalidades del acto que ayudan a que se desarrolle la oralidad, acá no existen. De hecho, nosotros en las audiencias telemáticas, los abogados se interrumpen unos a otros. Hemos tenido testigos en bata. El otro día me contaban de una testigo que estaba en la playa con bikini, ¿no?, declarando. Bueno, por eso, como que falta bastante, digamos, capacitación y esto, para mí, una cultura de la oralidad que no se enseña en la facultad, ni siquiera a los abogados. Como parte mismo de este principio de inmediación, por supuesto está el derecho a ser oído de los niños, que se correlaciona con la capacidad progresiva, ¿sí? Acá se plantea un tema interesante, que si esta escucha tiene que ser directa o puede ser indirecta. En general, todos estamos a favor de la escucha directa, o sea, que el juez entreviste en forma personal al niño, pero hay casos en que no se puede, porque el niño no quiere venir al juzgado, porque ha vivido muchas situaciones traumáticas y no se quiere revictimizarlo. Y en estos casos puede admitirse la escucha indirecta. La propia Convención de los Derechos del Niño plantea esto como una posibilidad, ¿no? La escucha indirecta puede ser a través de los profesionales, psicólogos que atienden al niño, el equipo técnico, incluso cuando la edad del niño lo permite, ¿no?, según su capacidad progresiva, a través del abogado del niño. Bueno, acá lo mismo, la inmediación se facilitó muchísimo con la aplicación de las tecnologías, las audiencias remotas. Ya antes de la pandemia, algunos habían empezado a innovar con esta modalidad. Con la pandemia, por supuesto, se allanaron todas las objeciones que la gente había empezado a plantear. Rápidamente se solucionaron y ahora, pasada la pandemia, seguimos con el remoto porque creo que todos han visto que funciona. A los abogados les facilita mucho la vida, al juzgado también. Y se sigue aplicando. También este código trajo el concepto de centro de vida, ¿sí?, que es el que fija la competencia territorial, y esto también está relacionado con este principio de mediación, ¿sí?, que es el juez que más cerca está de los niños, niñas y adolescentes, quien pueda resolver. El principio de buena fe y lealtad procesal, que obviamente ya existía desde siempre, ha existido, pero en este contexto yo creo que hay que relacionarlo con
esta cuestión de que en los procesos de familia se busca la verdad material, o sea, la verdad verdadera, digo yo, por sobre formalismos y presunciones y demás, porque cuando el juez dicta sentencia, si la sentencia no resuelve el problema, o sea, si de verdad no lo resuelve, formalmente puede estar perfecta, hermosa, muy bien fundada, pero si no resuelve el problema de la familia, lo único que se hace es generar más conflicto. Un incidente nuevo, otra demanda de no sé qué. O sea, no es que el tema termina con el dictado de la sentencia. Entonces, es mejor que la sentencia esté basada en hechos reales y cuanto más actualizada, ¿sí? En el sentido de que desde que se inició el proceso hasta que se dicte la sentencia pasa un tiempo, cuanto más actualizada sea la sentencia, mejor va a ser para todos los involucrados. Y esto también tiene que ver con que el proceso de familia, una función privada, que es la de resolver el conflicto que traen los individuos, ¿sí? El problema que plantean las partes, pero además una función pública, ¿sí? Porque está involucrado el orden público, en tanto tiene como objeto la protección de personas vulnerables y debe proteger el interés superior de los niños. Entonces, en este contexto, resulta muy importante también la valoración de la actitud procesal de las partes, que vuelta en el proceso civil está un poco como naturalizado, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajaba en civil y comercial, las audiencias de exposiciones, el demandado todo, no es cierto, pero cosas que eran tan evidentes que sí eran cierto, que uno, ¿no? Y esa falta de sinceridad no está sancionada de ninguna forma. Y uno en el proceso civil y comercial se ve bastante y se acepta. En el proceso de familia, la verdad que es muy importante para nosotros valorar la actitud procesal de las partes. ¿Sí? Y de hecho, bueno, hay mucha doctrina y jurisprudencia que lo avalan, y el código de provincia no, pero el Código de Nación, en el artículo 133, inciso 5, expresamente incorporó que el juez, al dictar sentencia, debe valorar la conducta de las partes. El principio de oficiosidad, no dice el código en qué medida, cómo, cuándo, da algunas pautas, ¿sí? De vuelta, estas por ahí son cosas que debieran regularse, ¿sí? En los ordenamientos procesales. Estamos esperando todavía que se modifique el Código Procesal tras la sanción del Código Civil y Comercial. Ha habido algunos parches, pero parecería que se necesita una reforma, sí. De hecho, necesitaríamos un código de familia procesal, porque cada vez se distingue más el proceso civil del proceso de familia. Por supuesto, esto plantea la necesidad de un juez proactivo, con una mirada muy distinta al juez civil y comercial, que por ahí dirige el proceso, pero es un mero observador hasta el momento de dictar la sentencia, y es recién ahí, por ahí, después del llamamiento, que dicta alguna medida de mejor proveer, mientras que al juez de familia se le exige, ¿no? Por esto la tutela judicial efectiva, que dicte medidas anticipadas, que ordene aún antes del momento de llegar a la sentencia, vea, se interiorice en el conflicto, ordene las medidas de prueba que las partes no han ofrecido, sobre todo cuando están en juego los derechos de niños o de personas vulnerables. Y esto lleva también a la flexibilización de la congruencia, ¿sí? En el proceso civil y comercial, el juez no puede ir más allá de lo que las partes les piden. Son las partes las que ponen los hechos, el derecho, la prueba, etc. En el proceso de familia, o sea, si bien la congruencia sigue siendo la regla, es un juez proactivo. Nosotros por eso podemos ver en un proceso de familia, no sé, en un juicio de alimentos, cuando vienen a la audiencia terminan pactando alimentos, régimen de comunicación, cuidado personal. Claramente no se está respetando la congruencia, porque en un juicio de alimentos uno debiera únicamente resolver cuestiones de alimentos. Nosotros tuvimos un caso, por ejemplo, un incidente de aumento de cuota alimentaria, donde al pasar la madre decía que uno de sus hijos no estaba yendo al colegio. Entonces mandamos a que nos explique por qué el chico no estaba yendo al colegio, porque el papá no pagaba la cuota y como el colegio era 50% cargo de cada uno, ella había decidido que la hija vaya al colegio y que el hijo no. Bueno,
Y esto era en el marco de un incidente de aumento de cuota alimentaria. Por supuesto que la jueza ordenó medidas urgentes para que el chico esté escolarizado, ¿no? Que no tenían nada que ver con el objeto del juicio, estaba por fuera claramente de la congruencia, pero bueno, se le impone al juez de familia el respeto de tutela judicial efectiva y estas garantías, que tome medidas cuando toma conocimiento de ciertas vulneraciones a los derechos. Por supuesto, siempre el juez sigue estando limitado por los principios generales del derecho y debe respetar el derecho de defensa, que puede diferirse un poco en el tiempo, si el juez puede, atendiendo a la urgencia del caso, tomar una medida, pero en algún momento la otra parte tiene que tener el derecho de defensa, que podrá ser por ahí a través del recurso de apelación. Bueno, esto es otra cuestión que deben regular los códigos procesales. Y siempre debe tener en cuenta, ¿no?, cuando uno dicta medidas cautelares o medidas urgentes, cuando escucha o tiene más elementos o se adentra en la conflictiva, ser más permeable a modificaciones, porque puede pasar que uno haya decidido mal en base a la urgencia y el planteo de una de las partes sin haber tenido todos los elementos. Con este tema de la caducidad, de la oficiosidad, importante doctrina ha dicho que la caducidad de instancia ha quedado implícitamente derogada, porque como el juez debe actuar de oficio, si no lo hace la parte, tiene que el juez impulsar la causa. De hecho, sí, hasta se publicó en los diarios que no existía más la caducidad de instancia. Tenemos un fallo acá de la Cámara de San Isidro, que igual, esto era un incidente donde un progenitor pedía la modificación, que implicaba la disminución o incluso el cese de la cuota, y se había hecho lugar a la caducidad de instancia, y el progenitor apeló invocando esta doctrina y que la caducidad de instancia no regía más en los procesos de familia. Y la Cámara le dijo, bueno, no es tan así, no en todos los casos. La caducidad de instancia sigue estando en el Código Procesal, no hay una norma expresa que lo derogue, y en este caso no hay un supuesto de excepción fundado en normas supralegales, porque no está involucrado el interés superior del niño. Todo lo contrario, ¿no? De prosperar el incidente, esos niños verían disminuida la cuota alimentaria a su favor y por lo tanto confirmó que se hacía lugar a la caducidad de instancia. En cuanto a los principios relativos a la prueba, ¿sí?, el Código sienta como regla el de libertad, amplitud y flexibilidad. Bueno, pone acá unas normas relativas a los parientes y allegados, de lo que va a hablar el doctor. También tiene unas normas dedicadas a la carga de la prueba, ¿sí?, con esta novedad, si se quiere, de que, a contrario de lo que pasa en el proceso civil y comercial, sienta como regla que debe probar quien está en mejores condiciones de probar. Que esta es una regla que yo considero que debería ser aplicada con más frecuencia, ¿no? Porque en los juicios de alimentos uno ve que el demandado contesta demanda, niega, no ofrece, no dice ni cuánto gana, ni dice cuál él piensa que debiera ser la cuota alimentaria, ¿sí? Y aún así, ¿no?, la jurisprudencia y todos seguimos sosteniendo que la cuota provisoria debe fijarse en un mínimo imprescindible, ¿no?, que quien se ve perjudicada es generalmente la mujer, madre, que tiene a cargo estos niños, los niños que durante todo el proceso viven con el mínimo, ¿sí?, cuando es el demandado el que debiera preocuparse, ¿no?, por ofrecer la prueba. Digo, por ahí sí uno repensase todo el sistema y fuera al revés, uno fijase cuotas altas, los demandados rápidamente querrían acreditar cuál es su caudal económico para que se ajuste la cuota alimentaria. Todo esto igual habría que como que repensar todo el sistema procesal, ¿no?, pero que es bastante complejo. Por lo menos sí debiera exigírselo en los conflictos de familia, quien esté en mejores condiciones de probar, que cumpla con esto de acreditar los extremos en que funda su pretensión y hacer valer la falta de cumplimiento de esta carga, hacerlo valer en su contra en el caso al dictar sentencia. Parece súper interesante el tema de la prueba electrónica, que por supuesto no está regulada aún, tampoco hay una definición exacta de qué es prueba electrónica, pero nosotros ya todos los días en los juzgados vemos que nos traen grabaciones, capturas de WhatsApp,
nos piden al actuario que entremos al Instagram del demandado y certifiquemos las publicaciones, las fotos que ahí publica, o al Facebook. Al no estar previstas expresamente, ¿no?, en todo lo que tenga que ver con esta prueba, hay que recurrir a estos principios de libertad, amplitud y flexibilidad. Con lo cual, uno debiera admitirlas y, para ver el modo de producción, aplicar analógicamente los principios relativos a las pruebas que ya existen, los más parecidos. Y esto tiene que ver con lo que decíamos antes de buscar la verdad por sobre formalismo, ¿sí? La verdad verdadera. Hay acá un tema súper interesante que es el de la ineficacia de la prueba ilícita, que en los conflictos de familia se da mucho porque justamente el hecho de la convivencia y la familiaridad entre las partes resulta muy fácil, ¿no?, para que se meta en el mail sin el consentimiento, que se meta en el Facebook, que le mire los WhatsApp cuando el otro se fue, no sé, a bañar, a correr, lo que fuera, y así obtenga prueba ilícita. Que suena a derecho penal, pero también en civil y comercial y en el ámbito de familia existen estos conceptos. Hay bastante jurisprudencia que ha rechazado el uso de estas pruebas obtenidas ilícitamente, sobre todo en juicios de divorcio o patrimoniales entre los cónyuges, ¿no? Acá hay que preguntarse, cuando está en juego el interés superior a los niños, si el juez puede o no desestimar una prueba, aun cuando sea ilícita, ¿sí? Si se trata de una videograbación sin consentimiento del demandado, pero del que surge algún tipo de violencia o abuso contra un niño, yo sería de la idea que el interés superior exige que esa prueba igual sea valorada en el ámbito de familia, ¿no?, que implica por ahí que ese progenitor no tenga contacto con el niño. Distinto es el fuero penal, donde la sanción implica la privación de la libertad. Bueno, ahí se aplican los principios del derecho penal, tendrá que ver el juez penal qué hace con esta prueba y si la considera o no. Pero en el ámbito de familia creo que sería suficiente para que el juez disponga cautelarmente la suspensión del contacto o alguna otra medida. Bueno, el artículo 318 del Código Civil, que tiene varias reglas sobre la correspondencia. Obviamente ya nadie se escribe cartas con nadie, pero estas reglas parecería que son de aplicación analógica al intercambio de mails o el intercambio de WhatsApp, incluso de mensajes. Y también nos ha pasado muchas veces que las partes presentan como prueba las grabaciones que hacen o filmaciones de los niños, el propio padre a su hijo. Y en este caso, también pienso que esto no debe ser fomentado por la justicia, ¿no?, y convalidado, en tanto los niños también tienen derecho a su privacidad, a que se los respete, a la vida privada, ¿sí? Y los padres no suelen avisarle, mirá que te estoy grabando para después llevarlo al juez, ¿no? Entonces esto para mí es como lo toman como un objeto al niño y no como sujeto de derechos. Y este es un paradigma que, por suerte, ya hemos abandonado. Entonces, también creo que hay que ser muy cautos cuando se aceptan estas grabaciones de los niños. Lo mismo que el artículo 12, cuando el juez escucha al niño, el niño no es un testigo que viene a declarar a favor o en contra de uno de los padres, ¿sí? La escucha del artículo 12 tiene otros componentes y es mucho más amplia que esto. Acá justamente, bueno, en este fallo se admite la captura de pantallas de mensajes de WhatsApp. Se hace justamente hincapié en la dificultad que a veces hay en el fuero de familia de probar ciertos hechos que se desarrollan en el ámbito familiar, privado, ¿sí? Y que por tanto se deben morigerar los principios generales y claramente aplicar los que ahora sienta el Código Civil y Comercial en cuanto a flexibilidad, amplitud de la prueba. El principio de reserva, que tiene que ver con el acceso limitado al expediente, ¿sí? Todos los expedientes en familia tienen carácter reservado. Las redes sociales, la verdad, complican bastante esto de la reserva del expediente. Es muy común que las partes publiquen, insulten a la otra parte, publiquen fotos, e incluso se han llegado a publicar informes periciales de la causa, completos, datos de la causa. Los jueces dictan muchas medidas cautelares. Es más fácil
por un lado, cuando es la propia parte la que ha publicado, porque uno puede sancionarlo, limitarlo, mandar que lo bajen. Más complicado es cuando involucra a los medios de comunicación, porque ahí ya tenemos, ¿no?, la libertad de prensa, no sé, el medio que lo publicó es un tercero ajeno a este proceso. Entonces, eso la verdad que complejiza mucho la cuestión. Este fue un caso de un amparo que inició la asesora de menores. Se había viralizado un video de un adolescente y a través de un amparo solicitó como medida autosatisfactiva que se dé de baja de las redes, que acá también nos pasa muchas veces uno, o el juez, no tiene conocimientos técnicos de cómo hacer para evitar que esto se siga reproduciendo, se viralice. Tampoco sé si es posible, la verdad. Yo creo que una vez que algo ya se viralizó es imposible, pero bueno, se puede de cierta forma paliar. Acá le pedían ayuda a la Corte, ¿no?, que designe un experto que les diga cómo hacer para que no se siga reproduciendo ese video. Bueno, esto es lo que les decía de la libertad de expresión versus el derecho de intimidad en los niños, de las partes. Y la doctrina señala que nos hace falta una ética de los medios de comunicación, que es verdad, o sea, avanzó tan rápido esto de los medios sociales y de los tweets y demás, que yo creo que debieran enseñarlo en el colegio también, ¿no? Como ir poniendo pautas de... porque es la vida que viene, digamos, todos hoy vemos esto. Y no hay reglas, ¿no?, sobre qué se puede y qué no se puede hacer. Bueno, este fue uno de los primeros, uno de los casos más mediáticos, ¿no?, donde la justicia confirmó el bozal legal de Maxi López Aguandanara, que también fue acá de San Isidro. A mí la verdad que la expresión bozal legal mucho no me gusta, porque bozal se le pone a los animales, ¿no? Desde el ámbito del derecho debiéramos reformular esto. Está bien que mediáticamente puede haber tenido mucho éxito, ¿no?, pero no sería una frase que habría que replicar en los juzgados. El principio de autocomposición del litigio, ¿sí?, que es esta cuestión de la resolución pacífica de los conflictos. Hay que tener principalmente en cuenta esto que ya hacía mención antes, de que los vínculos familiares deben preservarse, ¿sí? Esta es una familia que va a seguir en contacto durante muchos años. En general, ¿no?, cuando las partes acuerdan, hay mayor posibilidad de cumplimiento. Existe una posibilidad cierta, que es que las partes, que son quienes mejores conocen su propia situación familiar y las características del conflicto, aporten alternativas que por ahí al principio o no las plantearon en la demanda y en la contestación, pero cuando uno empieza a indagar y a preguntar, surgen alternativas que no fueron previstas y que dan a veces buenas soluciones. Permite acuerdos en base a los intereses y no a las posiciones, y muchas veces esta cuestión de la celeridad permite en una misma audiencia como resolver muchos asuntos juntos, cuando la gente tiene ganas de conciliar, ¿no es cierto? Cuando las partes no quieren conciliar, el juez tiene el deber de resolver. Llega un momento que la resolución pacífica de los conflictos no es posible y entonces el juez debe tomar una decisión, porque las decisiones judiciales muchas veces ordenan la vida familiar, pacifican, y eso después sí da lugar a que se pueda llegar a un acuerdo, ¿no? Porque el paso del tiempo en el conflicto familiar también tiene su importancia. Al principio por ahí está todo, el conflicto escaló mucho, está todo muy en ebullición. Cuando uno dicta, aunque sea una medida transitoria o cautelar, las cosas se empiezan a aplacar y las partes pueden sentarse a negociar y así llegar a una mejor solución o una solución definitiva. Bueno, el principio de interdisciplinariedad, por supuesto, súper importante porque hay muchas cuestiones que tienen poco de jurídico y mucho de otros componentes. Se habla en estos casos de justicia de acompañamiento, justicia terapéutica, ¿sí?, donde en realidad la función del juez o de la justicia no es declarar a uno vencedor y al otro vencido, sino poder construir un nuevo orden familiar. Y esto, la verdad que es una mirada que vemos mucho, ¿no?, en los conflictos, sobre todo cuando los regímenes de comunicación y cuestiones no tanto patrimoniales.
El principio de protección del interés superior del niño, bueno, sobre esto todos lo conocen, sabemos todos mucho. Es muy difícil definirlo igual, pero en el caso concreto es más fácil por ahí advertir cuál es el interés superior del niño. Está definido igual en una triple condición, como derecho, como principio interpretativo y como norma de procedimiento, ¿sí? Y el principio pro minoris, que surge de la doctrina, pero está íntimamente vinculado con otro principio, ¿no? Que en el conflicto de intereses de un niño y otros igualmente válidos de personas adultas debe darse privilegio al de los niños, niñas o adolescentes. El principio de accesibilidad a la justicia, ¿sí? Sobre todo con personas vulnerables. Esta imagen es como muy gráfica. Lo que la justicia busca es la equidad y no la igualdad, porque situaciones diferentes deben ser valoradas de forma diferente. Y en facilitar el acceso a la justicia, toman importancia la flexibilización de las formas, que ahora con las tecnologías también hay mucho para decir, ¿no? Las notificaciones por WhatsApp, las audiencias remotas y demás que realmente resultan una garantía o una forma de mejorar el acceso a la justicia. En la flexibilización del principio de congruencia, que también ya lo mencioné, el deber de saneamiento y el principio pro acciones, que son principios procesales, pero que tienen que ver con esto de que el juez proactivo, ¿no? Todos los principios, como ven, siempre se van relacionando unos con otros. Es como una red que permite llegar a una composición más justa. Bueno, y en conclusión vemos acá que el proceso civil se diferencia en bastantes aspectos del proceso de familia. Por eso al comienzo decíamos que creo yo que el proceso de familia debiera tener su propio código procesal, porque en tanto uno es dispositivo, el otro es oficioso. En el civil rige el principio de congruencia, en el de familia se flexibiliza, uno es formal, en el otro también las formas se flexibilizan en búsqueda de la verdad material, uno es escrito, el otro es oral. La carga de la prueba, la regla general en el proceso civil, más allá de que existe la teoría de las cargas dinámicas, la regla general sigue siendo que quien alega un hecho debe probarlo. En el de familia, la regla general es que la carga de la prueba recae finalmente en quien está en mejores condiciones y el proceso civil es público, mientras que el de familia es reservado. Bueno, con esto termino. Bueno, buenas tardes. Antes de ingresar en el tema de la incidencia de los principios tal cual aparecen regulados en el Código Civil, 705 a 711, lo primero que yo querría remarcar es que cobra una importancia, yo diría insustituible, definir cuándo estamos en el ámbito o en el marco de un proceso de familia, que uno diría que es una verdad de perogrullo, pero no lo es. Si ustedes reparan que un juicio de alimentos promovido por un donante contra el donatario, artículo 1559 del Código Civil. Cuando digo Código Civil, es Código Civil y Comercial, si no diría Código derogado. El 1559 prevé que el donante puede reclamarle alimentos al donatario cuando carezca de ingresos y el donatario puede liberarse de este deber alimentario devolviendo la cosa donada o recomponiendo el valor de la cosa donada si hubiera perecido. ¿Qué ocurriría si el juicio de alimentos se promueve entre un donante y un donatario que no son familia? Aquí no se aplicaría las reglas del 705 y 711 del Código Civil con la tremenda virtualidad que ya en gran medida explicó la doctora Grillo de estas regulaciones que el nuevo código trae, que también, como bien se mencionó acá, fíjense ustedes que este Código Civil regula cuestiones del procedimiento como ningún otro código lo ha hecho.
Y la Corte Suprema, 22 de junio de 1923, en Correa Bernabé, que por ahí aparecía citado contra Barros Mario, iba a decir que el legislador nacional, que de acuerdo con el 75, inciso 22, no podría, y con el 121 de la Constitución, regular cuestiones del procedimiento, porque el 121 dispone que las atribuciones no delegadas por los estados provinciales quedan en cabeza de ellos. Sin embargo, la Corte iba a admitir que el legislador nacional regule cuestiones del procedimiento cuando la regulación procesal, remarco la importancia de lo procesal, tuviese vinculación con la efectividad del derecho material que aparece regulado en los códigos de fondo. Este Código Civil va a incorporar una serie de principios que van a incidir en los códigos de procedimiento tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Nación y de toda la República, se ajusten o no con el dictado de nuevas leyes, porque el artículo 31 de la Constitución, que establece la jerarquía normativa de las leyes, obliga a los estados provinciales a acomodarse al ordenamiento sustancial. No cabría entonces que un juez dijese, no, yo no admito tal o cual resolución porque contradice mi norma procesal si el Código Civil dispone de otra manera esto. Y lo vamos a ir viendo tratando estas distintas cuestiones que afectan a nuestros ordenamientos procesales. Repito, aun cuando no se modifiquen los códigos de procedimientos, como varias provincias ya han comenzado a hacer, Chaco, Corrientes y demás, por cuanto el juez no podría dejar de aplicar la norma fundamental, que es el artículo 31 de la Constitución. Y no hablemos si resultara aplicable la Convención Internacional de los Derechos del Niño, porque más allá de los dogmas que podamos sostener, la Argentina suscribe la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Yo siempre recuerdo que cuando uno estaba en la facultad, no hasta hace mucho tiempo, para los que somos jóvenes y demás, no muchos alumnos estudiaban el compendio de tratados internacionales. ¿Quién se imaginaba que iba a aplicar la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, aprobada por Ley 19.865, cuyo artículo 27 contiene una norma que yo diría que es la clave de todo procedimiento que afecte o pueda afectar a un niño? Ningún país signatario de un tratado puede oponer su derecho nacional, provincial, federal, en contra de los términos de un tratado. Por ejemplo, el interés superior del niño. Y el interés superior del niño va a ser aquella norma que va a permitir no flexibilizar. En realidad, el juez debe aplicar aquello que hace al interés superior del niño, por ejemplo, admitiendo la declaración de un consanguíneo o afín en línea directa de las partes, que de otro modo estaría excluida o para procedimientos de familia que no afecten o que no involucren a niños o puramente patrimoniales, que de otro modo estaría excluida por el 427 nacional o el 426 de la provincia de Buenos Aires. Y uno de los primeros efectos que va a producir este nuevo código es, como bien anticipaba la doctora Grillo, la oficiosidad de la prueba. Yo diría que es un lugar común que el proceso civil es dispositivo. Dispositivo porque no puede comenzarlo el juez, no puede el juez actuar de oficio. Dispositivo porque el juez está sujeto a la alegación de los hechos y al ofrecimiento de la prueba que las partes formulen. Dispositivo porque
las partes tienen la carga de producir la prueba, no el juez, entre otras manifestaciones que no vamos a abundar porque por limitaciones de tiempo. Una de ellas tiene que ver con quién ordena la prueba. Nuestros códigos son sumamente parcos en cuanto a que, como regla, la prueba es ofrecida y debe ser producida a modo de carga procesal por las propias partes. Después veremos cuál de las dos partes es aquella que está sujeta al imperativo de probar. Vamos a encontrar el 450 en el Código de la Provincia o el 452 de la Nación, donde el juez puede disponer la citación de personas en calidad de testigos mencionadas en otros medios de prueba o que resulten de otras pruebas producidas. Pero en términos generales, no. En términos generales, el juez debe resolver, porque a diferencia de lo que ocurría en el derecho romano, el juez no puede dictar la frase célebre sibi non licere, no conozco, no resuelvo. El juez debe resolver con la prueba ofrecida por las partes. Sin embargo, en el nuevo código y en materia del proceso de familia, encontramos una norma general en el 709, donde establece que todo medio de prueba podrá ser producido en el proceso de familia. No es tan así, pero no importa, lo dice el código, y que el juez ordenará la prueba ofrecida por las partes o dispuesta de oficio. En ningún lugar, con respecto al ofrecimiento, a la prueba de oficio, habla que es un deber. Es una mera facultad. Lo va a prever el 579, incluso en materia de filiación. Porque si bien el juez puede ordenar prueba de oficio, no está sujeto al deber. Con lo cual, si el juez no ordena la prueba, sigue rigiendo la carga de que las partes han debido ofrecer la prueba. Y en materia del 709, cuando habla que el juez podrá ordenar prueba de oficio, lo que está haciendo es publicizar al proceso civil sin convertirlo en inquisitivo. Hay la manifestación clásica de que el ofrecimiento de la prueba corría por cuenta de las partes en el proceso de familia. Repito, en un proceso que sea de familia, es una facultad del juez, que no libera a las partes del imperativo de que tengan que probar. No hay esto de que yo no ofrecí la prueba que debía ofrecer en el juicio y digo que el juez la debe ordenar, salvo que resultara aplicable la Convención Internacional de los Derechos del Niño o la ley, en realidad, y la ley 26061, que en su artículo segundo, y esto creo que lo estamos dejando de lado en doctrina y con todo respeto, también por algunos tribunales, el artículo segundo de la ley habla que los derechos de los niños, cuando digo niños, niñas, niños y adolescentes y demás, son de orden público. No existe un proceso civil de orden público, donde esté interesado el orden público, que no sea inquisitivo. Yo no me imagino un juez que diga, yo tengo que resolver atendiendo al orden público, pero no ordeno la prueba. No es esto lo que nuestro ordenamiento, nuestro sistema jurídico prevé. Con respecto al tema de la carga de la prueba, bien decía la doctora Grillo, que el código en el artículo 710 establece la carga que uno cree que es la virome o el dulce de leche argentino, que inventamos la carga dinámica de la prueba. 1825 ya Jeremías Bentham, en el Tratado de la Prueba Judicial, decía que debe probar aquel que se encuentre en condiciones más favorables para hacerlo o con menor gravamen. Es lo que prevé el artículo 710 del Código y
código que regula en dos materias la carga dinámica. Una bien y la otra, yo diría, con todo respeto y la mayor humildad, que no bien, por no decir mal. En materia de familia, desde el 1 de agosto del 2015, ese sábado, vaya a saber por qué motivo, que declaran en vigencia la ley 26.994, el que se levantó el lunes 3 de agosto debe saber y debió saber que el juez tiene que resolver de acuerdo con la teoría de la carga dinámica. Que no resulte factible emplearla porque en el caso no se dé la situación de que una de las partes se encuentre en mejores condiciones o ambas partes en condiciones de probar, dejando de lado la regla clásica de la prueba, que es quien debe probar es quien alega la existencia de un hecho controvertido. 377 del Código Nacional, 375 del Código de la Provincia de Buenos Aires. Fíjense, en cambio, que el 1735 del Código Civil prevé en materia de daños que si el juez va a hacer uso de la teoría de la carga dinámica, debe comunicárselo a las partes. ¿Para qué? Para que puedan ajustar sus escritos a el nuevo paradigma del ofrecimiento de la prueba. Además de que el 1735 no dice claramente que la podrá atribuir a uno de ellos, sino que la podrá distribuir. Para mí es un error. Juzgados comerciales han comenzado a reaccionar con esto, incluso con la crítica que uno formulaba. Entonces, ¿qué hace el juzgado? Le hace saber en el primer auto que el tribunal va a emplear la teoría de la carga dinámica, de modo que el actor, antes de notificar la demanda, el demandado, cuando tiene que contestar la demanda, sepan, no estén dormidos, de que el juez va a aplicar la teoría de la carga dinámica. En materia de familia no es así. El código no dice que el juez podrá, el juez deberá resolver. Agrega la palabra finalmente, vaya a saber de finalmente qué significó. Hay otras joyitas que uno encuentra en el código, pero no tenemos tiempo para verlo. En materia de originalidad de la prueba, nosotros tenemos en ambas jurisdicciones la regla de que la prueba debe producirse por los medios o por las formas o las fuentes originales. 397, 395 de la provincia, no se admitirá la prueba de informes que manifiestamente tienda a sustituir la prueba documental, por ejemplo. Esta norma es regla general en la prueba. Yo no puedo ofrecer un medio de prueba que por naturaleza no corresponda. Incluso puede el juez, también lo hablaba la doctora Grillo, valorar el ofrecimiento de la prueba menor, las pruebas livianas que habla la doctrina, o de la prueba no original como prueba en contra. Si yo pudiendo ofrecer prueba pericial caligráfica para probar la autenticidad de un documento donde hay posibilidad de formar cuerpo de escritura y demás, o proceder al cotejo de documentos indubitados, ofrezco prueba de testigos, no nos engañemos. Dentro de todo nuestro sistema no excluye el sentido común. El que ofrece la prueba más endeble, la testimonial, para probar la autenticidad de una firma, es por algo. Porque si puede ofrecer la prueba original propia por la naturaleza de los hechos y no lo hace, es porque está ocultando, pretendiendo ocultar el resultado de la prueba, como ocurre con las pericias genéticas, y quien no se somete voluntariamente a una pericia genética, dejando de lado la colaboración que el maestro Morello hablaba. Para mí no hay ninguna colaboración, lo que hay es prueba indiciaria. Si yo no me someto a una pericia genética,
no existe secta, no estamos hablando de transfusión de sangre, testigos de Jehová, que no puedan abrir la boca o que no se cepillen los dientes o no permitan un hisopado en la boca. Entonces, la originalidad, sin embargo, en el código, el 710, cuando habla de los principios en materia de prueba y habla, decía bien la doctora Grillo, de la flexibilidad de la prueba. Y ustedes tienen uno de los pocos supuestos de flexibilidad que se encuentra en los códigos procesales, así como en la ley de honorarios 14967, para sorpresa de muchos de nosotros, no, muchos no, de algunos de nosotros, se regula honorarios por una autosatisfactiva que no existe regulada en el código de la provincia, a diferencia de lo que ocurre con, por ejemplo, con Corrientes. El 841, si no me equivoco, inciso B del código, habla que al contestar la demanda en el proceso de familia, el demandado podrá oponerse a los medios de prueba ofrecidos por el actor, a pesar de la crítica que uno ha hecho a lo que era la 11 y pico y que ahora se mantiene con la 13634, algunos de nosotros decíamos, ¿por qué solo el demandado? El actor también se puede oponer a la prueba que ofrece el demandado al contestar la demanda. Fíjense bien, cuando ésta fuera excesivamente onerosa, yo no tengo la menor duda que entre designar un perito arquitecto para tasar un departamento en el ámbito nacional, si uno lee la 24.573, la regulación al perito es del 5 al 10% del monto del juicio, no de la pericia. Yo no tengo la menor duda que entre designar un perito tasador es mucho más barato, menos oneroso pedir un informe a la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal, al edificio donde se pudo haber vendido un departamento similar en lugar de nombrar un tasador y demás. Y esta es la flexibilidad del 841, que no la van a encontrar expresamente prevista en el Código Procesal de la Nación, a pesar de que, aunque dicen que Dios está en todas partes, atiende, o parecía que atendía en Buenos Aires con todo esto. Entonces, en materia de originalidad, lo vamos a encontrar que el Código, el 710 del Código Civil, está corrigiendo esa rigidez en cuanto que no se suprime con respecto a procesos patrimoniales comunes de que no se puede sustituir un medio de prueba por el otro, o que, agrego yo, la sustitución de un medio de prueba más endeble, más falible, en lugar del mejor medio de prueba, puede ser tomada como un indicio para valorar, porque el 163 del Código, que habla de la conducta como elemento corroborante de las pruebas, no es la única alternativa que el ordenamiento prevé con respecto a la valoración de la conducta de las pruebas. La negativa a someterse a una pericia genética es artículo 579 del Código, artículo 4 de la 23.511, jurisprudencia y doctrina, prueba concluyente. Puede serlo porque el 163 en materia de prueba indiciaria prevé que ella es prueba cuando concurra a formar la convicción del juez de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Y yo aseguro y reaseguro que no encontré ninguna regla de la sana crítica que diga que un solo indicio no puede ser prueba. Estamos hablando en el procedimiento civil. No estamos hablando en el procedimiento penal. Hoy el 580 y el 579, clarísimamente del Código Civil, indicio grave. Indicio grave es grave que puede concurrir a formar la convicción del juez. Pero no todo es maravillas con respecto a los principios del Código y la incidencia en materia del procedimiento.
Nosotros sabemos que los menores de 18 años pueden ser testigos. El código prevé 426, creo que 424 de la provincia, que deben ser personas que hayan cumplido 14 años de edad. La tendencia del mundo es disminuir o la edad o al menos otorgarle al juez la valoración de la capacidad concreta que pueda tener ese menor para ser testigo. Si el juez puede valorar la capacidad de un niño para promover una acción de alimentos, como lo autoriza el Código Civil, al niño, no al progenitor solamente, aunque aclara el código para quedar bien con Dios y con el diablo, de que valiéndose de patrocinio letrado, yo no conozco ninguna demanda de alimentos que no exija patrocinio letrado, porque por ahora el Código Procesal prevé que en toda cuestión donde se controviertan o sustenten derechos debe contar con patrocinio letrado, para suerte de nosotros los abogados. Imagínense una sucesión de media pampa húmeda que se pudiera tramitar sin patrocinio letrado. Y acá el código en el 711, para mi sorpresa, y aclaro que el código se modificó. Obviamente que los que escribimos, no con el afán de aparecer, ser mencionado, el bronce y todo lo demás, lo que uno pudo haber escrito no debe calar muy hondo, porque no se entiende realmente por qué el 711 del código le permite al juez que no declaren menores. Porque si me dijeran que no declaren personas menores, parientes, donde uno diría, después vamos a ver el tema del parentesco y en el nuevo código, el código no dice parientes, dice de personas menores. Y lo que dice el código, la doctrina, la jurisprudencia, los jueces, no son legisladores, como la doctrina tampoco lo es. ¿Cómo se entiende que en un proceso de familia el juez pueda no admitir la declaración de un menor de 18 años? Cuando los hechos que constituyen el objeto de la prueba en los procesos de familia, no hablemos del divorcio, porque ya el divorcio, no tiene ni apariencia ni conatos de controversia, pero en liquidaciones de comunidad, en otros procesos y demás, ¿cómo se entiende que ante la dificultad de prueba, también lo mencionaba la doctora Grillo, los temas complejos de prueba, ¿cómo se entiende que se prescinda de prueba porque el juez considera de que la persona menor no debe ser testigo? Yo no lo entiendo. O sea, estábamos mejor antes que se haya reformado el Código Civil porque el 14 años podía ser testigo. Yo no he visto terremotos en los tribunales porque se haya admitido la declaración de personas de 14, 15, 16 años, que además de todo tienen quizás ya la alternativa de asaltar bancos, negocios y demás, tienen un grado de madurez muy importante, no pueden ser testigos. Y en materia, pueden votar, pueden hacer otras cosas también, pero dejémosla ahí porque así yo voy a poder volver a San Isidro y me vuelven a invitar y me aseguro que vuelva. ¿Cómo se entiende? ¿Y cómo se entiende de que el juez pueda no admitir la declaración de parientes que se niegan a declarar? Yo no lo entiendo. En la Argentina somos más papistas que el Papa. El Código Canónico permite la declaración de consanguíneos o afines en línea directa en causas de Estado. Bien decía la doctora Grillo, en materia de familia, donde las medidas cautelares pueden tener el mismo objeto que la pretensión o petición de fondo, no se entiende por qué motivo el pariente, si se lo deja declarar, luego el juez pueda no admitir la declaración porque el pariente prefiere no declarar. Yo creo que una de las maneras era regular el deber de declarar también para parientes. Yo no voy a declarar porque quiero quedar bien con Juan
o con tota. Voy a declarar porque tengo el deber jurídico de declarar civil y penalmente. Pero bueno, el 711 habla de esto. Por otra parte, y acá entramos en un tema donde yo miro la salida porque creo que no nos vamos a volver a ver por un cierto tiempo acá. Incluso estaba pensando si no ir a hablar acá y quedarme acá por las reacciones. Alguna vez di una charla en el Teatro Blanca Podestá con Pila Minjersky y demás, faltaba que me pellizquen. Como acá me estoy sentando más lejos de las doctoras, ¿cómo se puede entender, cómo se puede admitir de que el 711 del Código habla que se pueden ser llamados a declarar parientes y allegados? Yo no voy a dar nombres de quien sostiene que dentro del concepto parientes están los testigos excluidos del 427 o del 426 provincial, es decir, los consanguíneos y afines en línea directa. No voy a dar nombres, la doctora Harari estuvo con ella hace muy pocos días en la Facultad de Derecho y demás, no voy a dar nombres, pero no, menos con ese. ¿Cómo se puede interpretar el 711 que incluya a los testigos excluidos por el 427? No estoy hablando de niños. En una causa de niños, el 427 con la reforma del Código Civil o sin este Código Civil debería no aplicarse porque podría ir en contra del interés superior del niño. Y digo esto, y lo digo con todo respeto, yo no creo que uno sea el dueño de la verdad, pero sería interesante los argumentos que repliquen a todo esto, porque si no yo puedo decir, quizás con el argumento Magister Dixit, que si Lino Palacio, lo más grande que ha habido en la República Argentina, hubiese dicho que 2 más 2 es 3, 2 más 2 era 3. ¿Por qué digo esto? Primero, porque comencé esta charla diciendo que la Corte ha admitido que el legislador nacional regule cuestiones del procedimiento, el 232 del Código, de la 23515, la prueba confesional, etcétera, etcétera, un montón de normas, y hoy en día ni qué hablar, cuando la regulación del procedimiento haga a la efectividad del derecho material. Si no quería un divorcio de común acuerdo, no debía admitir la prueba confesional, porque se lograba a través de la confesión el efecto no querido. ¿Cómo se puede entender esto cuando el 121 de la Constitución dice que las atribuciones no delegadas por los estados provinciales a la nación quedan en cabeza de los estados provinciales? ¿Cómo se puede entender que si para el legislador nacional hubiera garantizado, hubiese apuntado a la efectividad del derecho, no hubiese incorporado en el 711 un concepto, una palabra que ustedes seguramente y yo nos hubiera llevado años descubrir? Por ejemplo, poner en lugar de los parientes y allegados, todos los parientes y allegados podrán ser ofrecidos como testigos. Yo creo que no hubiera exigido un funcionamiento intensivo del Congreso el agregar la palabreja todos los parientes. Si el legislador no incluyó todos y dejó los parientes por el 121 de la Constitución, para mí es atribución de las jurisdicciones provinciales definir quiénes de esos parientes pueden ser testigos. De hecho, algo ya se ha hecho en Chaco en ese sentido. Hay provincias que pueden haber admitido la declaración del niño de 10 años. Es una atribución provincial. Si no hubieran querido
que sea una atribución de las provincias, los principios procesales, al margen del comentario de Lino Palacio, siempre recordado, ¿sirven para qué? No solo para hacer charlas en el Colegio de San Isidro o en el Colegio Público de Abogados de la capital, sino para generar una interpretación homogénea de las normas jurídicas. Si yo digo todos los parientes en el artículo 711, señores, si la provincia de Buenos Aires no quiere que sean todos los parientes, alguien va a tener que pedir la declaración de inconstitucionalidad del 711, porque por el artículo 31 el Código Civil y Comercial está en la pirámide jurídica por encima de la ley de procedimientos. Tan por encima está que cuando ustedes piden medidas cautelares, 722 en el divorcio, esas medidas cautelares respecto de bienes gananciales no exigen ni la alegación ni la prueba de la verosimilitud, ni del peligro en la demora, ni la contracautela. ¿Por qué? Porque el Código Civil no lo exige. El 722 en ningún momento dice, salvo cuando se piden las medidas cautelares antes de peticionar el divorcio o de promover la demanda de nulidad de matrimonio. Ahí dice probada la urgencia, debe probar la urgencia. ¿Y por qué? Porque en realidad si el Código Civil no exige contracautela, distinto es si se refiere a bienes propios. Porque si la medida cautelar se refiere a bienes propios, obviamente podrá exigirse la prestación de una adecuada contracautela. Creo que estoy más cerca de concluir. ¿Estamos bien todavía? Media hora tengo, entonces, doctor Aray, bárbaro. Con respecto a el tema, sigo insistiendo que para mí el 711 no dice, y juro que lo releo, porque además quien sostiene lo contrario es una persona sumamente inteligente, sagaz y demás. Hay otros más que lo sostienen también, y hay algún tribunal también que lo hace y demás. Sigo leyendo el 711 cada día que vuelvo a mi casa y no le encuentro la palabra todos los parientes. Y no encuentro la palabra que diga no se aplica el 121, que tan celosamente los estados provinciales cuidan sus atribuciones. Por último, en materia de caducidad, acá nuevamente ustedes verán como yo miro cada tanto la puerta de salida porque me la veo, me veo que esta va a ser la última. No, voy a venir a San Isidro porque litigo acá y demás, pero no sé si al colegio público. Nuestros códigos, el de la provincia es distinto. El 315 de la provincia exige un abogado aletargado, es decir, alguien que deja inactivo el expediente no se entera de que lo deja inactivo porque el 315 del Código Provincial establece que hay caducidad de instancia. Por supuesto que hay caducidad de instancia, pero antes de que la puedan decretar, deben darle el último, diríamos, favor al abogado que se quedó dormido, a la abogada que se quedó dormido para respetar la cuestión de género, y la debe intimar a activar el expediente, creo que dentro del 5º día. En el ámbito nacional, la caducidad, sin embargo, o pensión de instancia, se encuentra en un estado lozano, una alegría total. Los abogados es una de las cosas que más disfrutan, calculo una vez que alguien le decreta la caducidad, con la mala praxis que esto puede implicar. En materia de caducidad de instancia, y en esto yo parecía que no, pero yo miraba el PowerPoint y leía, sé la opinión de Medina y demás, yo no estoy de acuerdo en que algún tribunal pueda interpretar y hacer que la ley no diga lo que la ley dice. La Corte ha dicho que cuando la letra de la ley es clara, se debe interpretar de acuerdo con la letra. Ahora, quizás a mí me gusta mucho más que en la liquidación de la comunidad de ganancias la ley diga
que a mi esposa hay que darle el 1% de los bienes, pero mis gustos no son reproducidos en las normas jurídicas. ¿Y por qué digo esto? Porque el 709 del Código prevé, a diferencia de lo que ocurre en materia de la prueba, que el juez tiene el deber de impulsar, no la facultad de impulsar, como simpáticamente dice el 36 del Código Procesal, y nadie le hace caso, pero nadie le hace caso. ¿Por qué no le hacían caso? ¿Cómo se puede entender que porque el Código Procesal diga que el juez deberá impulsar el trámite, el juez esté relevando a las partes de la carga de impulsarlo cuando hay caducidad de instancia? El Código elimina la caducidad de instancia. El juez tiene el deber, no la facultad como ocurre en materia de prueba, de impulsar el trámite, salvo que se trate de un proceso tramitado entre personas mayores de 18 años y además en asunto exclusivamente patrimonial. Esto llevó, por lo menos para quienes opinamos esto, que no somos muchos, pero tampoco se ha hecho un profundo desarrollo de esto, a que, por ejemplo, el juicio de alimentos menores o mayores no caduca. Y no caduca porque, aunque sea tramitado entre personas mayores de edad, no fue y no será exclusivamente económico patrimonial. El deber alimentario que se funda en la solidaridad no es solamente plata, no es solamente pagos en especie, son otros deberes que el propio Código señala. Incluso podría ocurrir que el tribunal, a pedido de parte, disponga el modo de cumplir la prestación alimentaria de una manera que no fuera exclusivamente patrimonial. Esto, para aquellos que pueden dudar con respecto a la opinabilidad de la materia, ya lo enseñaba Gustavo Bossert en Régimen Jurídico de Alimentos, pero desde siempre fue así. El deber alimentario no es exclusivamente patrimonial. Por ende, en el juicio donde tramita el reclamo de alimentos del donante contra el donatario no familiares, sí hay caducidad de instancia, porque aunque sean mayores o menores, sea exclusivamente patrimonial o no, no es proceso de familia. Doctoras, doctores, gracias por su atención. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Por ahora tengo una sola, así que los invito a que sean menos tímidos. No, pero muy claro, por eso me pregunto. Bueno, nos podemos ir ya. No, porque es para vos la pregunta. Con mayor motivo. ¿Qué opina Kielmanovich de la jurisprudencia que aplica el 704 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y acepta 2 testigos en lugar de la pericia caligráfica que prevé el Código Civil y Comercial para testamento hológrafo? ¿Cambia una medida de prueba por otro y privilegia la ley procesal por sobre la de fondo? No, yo les agradezco esta... No, voy a hablar con esto porque entre que no querría contestar, pero por lo menos voy a prender el micrófono. ¿Está bien? Sí, se escucha. ¿Se escucha? Gracias por la pregunta, es una pregunta muy sencilla, después dígame quién la formuló y demás. En ningún momento dije yo que no correspondería ofrecer como prueba la declaración de testigos 1, 2 o 28, ya la norma de testigo único, testigo nulo, salvo el Papa, porque así era en la Edad Media, no es admisible entre nosotros. Yo no dije nunca eso. Incluso van a ver que yo dije, creo que se está grabando, por lo menos yo firmé y demás, van a ver que yo dije, cuando pudiendo ofrecer el mejor medio de prueba, ofrece un medio de prueba endeble.
Si tengo que probar una autenticidad, déjenme dar un ejemplo absurdo. El demandado no cuenta con manos para hacer cuerpos de escritura. Nació y... Bueno, no importa si haya fallecido o no, es un tema de crítica. Puede ser de que sea una partida equivocada. No lo puede convocar al muerto a hacer el cuerpo. No, pero perdón, podría haber firmas en documentos indubitados que no se encuentren, porque era la segunda parte que yo iba a decir. Supongamos de que este sujeto nunca hizo nada, o sea, no sacó el DNI, no sacó registro de conducir, vivía en la mitad del campo con 2, 3 ovejas y de ahí no salía en nada, ni contrajo matrimonio. Bueno, hoy en día con la unión convivencial no hay por qué hacer el pacto y demás. Sí se podría admitir la prueba testimonial, de hecho hay jurisprudencia que admite la prueba testimonial. En ningún momento el código establece que esa prueba viola la regla de originalidad. Todo va a depender de las circunstancias. Nosotros los abogados, porque de vez en cuando tenemos que hablar un poco mal de nosotros, vivimos acostumbrados a ciertas etiquetas. El juicio ejecutivo, donde yo no puedo invocar defensas vinculadas con la causa de la obligación, que el ejecutante me puso un revólver en la cabeza, ¿es constitucional? Y sí, les vamos a explicar en la Facultad de Derecho, bueno, los alumnos, el que quiera escuchar, escuchará, y fuera graduados explicaremos, sí, es constitucional. ¿Por qué? Por el 553 del Código Procesal, que prevé el juicio de conocimiento posterior al Ejecutivo. Claro, pero para promover el juicio de conocimiento posterior al Ejecutivo, que no es ordinario como dicen los dos códigos. Acá podrá ser todavía sumario, vaya a saber en Capital por qué eliminaron el sumario, en Capital podrá ser sumarísimo. Pero ojo, la norma establece que hay que dar en pago o depositar las condenas. Si promueven una ejecución por 100 millones de dólares, ¿todo el mundo dispone de bienes para depositar 100 millones de dólares o dar embargo bienes por 100 millones de dólares? Va a ser inconstitucional en ese caso concreto. Yo en ningún momento digo que no al tema de la prueba. Sí, ya para completar la pregunta de la colega, tengan en cuenta algo. Nosotros nos desgarramos las vestiduras, ¿qué medios de prueba? No tuvimos tiempo de hablar del favor probationes, del favor por la prueba y todo lo demás. Y sabemos que el que tiene el control de la prueba, ¿quién es? El juez. 379 del Código Procesal, creo que 377 del Código de la Provincia, donde las resoluciones sobre producción, denegación, sustanciación de la prueba son inapelables. Ojo, cuando son irrecurribles en el ámbito nacional, salvo cuando no sean producción, denegación o sustanciación de la prueba. Por ejemplo, ya que hablamos de jurisprudencia, que me criticaba la doctora Harari antes de entrar en la charla, de si no vinculábamos la doctrina con jurisprudencia, creo que fue la Cámara de San Isidro, va a resolver que sí es apelable, por ejemplo, la resolución que tiene por no ofrecida la prueba en el ordinario porque no se acompañó el escrito con copia. Fíjense que ahí la resolución no se resuelve en base a normas sobre prueba. Entonces, si llegué a contestar esto, ¿sí? Y si ya no quieren preguntar más, lo podría entender. Tengo otra pregunta, supongo que para los dos, porque no mencionan en específico para quién. Así que, en caso de colisión normativa del Código Procesal Local y Código Civil y Comercial, ¿siempre debe prevalecer el segundo? La pregunta es porque hay juzgados que aplican el Código Procesal por sobre el Código Civil. Por ejemplo, el artículo 640 del Código Procesal Civil y Comercial sobre el 700... Código Procesal Civil y Comercial sobre el 710...
Eso Perdón. pasa por bocona, le pasa por bocona. Ahora ya veo quién fue. Me falta saber quién fue la otra pregunta que yo debería preguntar también. Este es un tema en el cual, lo digo de colega a colega, para mí es un placer estar con colegas. Yo no suelo aceptar en otros ámbitos, pero colegio de abogados, ni que hablar. El Código Procesal en el juicio de alimentos limita la prueba. Pero no es que la limita porque el legislador se levantó un día y dijo, che, hay que darle motivo a la crítica, especialmente a Grillo, a Kielmanovich y además, para que tengan cosas de qué hablar. 1880, Código Procesal de la provincia. ¿Recuerdan lo que yo dije, que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires? Mentira. El Código de la provincia de Buenos Aires fue convertido en el Código Procesal de la Nación, Ley 1144, 1880 era el código. En ese código, el juicio de alimentos era el demandado pedía alimentos, sumariamente el juez lo fijaba y le tomaban el pelo, porque nosotros los abogados y el sentido del humor, yo ya me retrotraigo a 1880, iba a fijarle la cuota y le decía, quédese tranquilo. Le decía, usted va a poder pedir la revisión de la cuota fijada inaudita parte, es decir, sin que lo escuchen al pobre demandado, sin que además ni siquiera el juez lo conozca, solo lo iba a conocer para cuando tenía que poner la plata, no sé si ya estaba el banco de depósitos o no, va a poder pedir la revisión. Esta era la tomadura de pelo. Me hubiera encantado, no conocerlo al legislador en esa época. Iba a poder pedir la revisión por un juicio ordinario. Si hoy en día un juicio ordinario tarda lo que tarda, computadoras mediante, videofilmaciones, como hablaba la doctora Grillo, y demás, yo me imagino en 1880. No es que el juzgado esté desaplicando el Código Civil y Comercial. También mencionó la doctora Grillo 2 artículos 8 y 25 de la Convención del Tratado de San José de Costa Rica, Ley 23054, donde habla de una tutela efectiva. No es verdad de que solo la tutela efectiva aparece en el procedimiento de familia. Además, sería, en el caso de ustedes, dejar sin atender a la propia Constitución de la provincia, que en el artículo 15 dice, además con una generosidad digna de encomio, garantiza la tutela judicial efectiva incesante y continua. No se va con chiquitas, incesante y continua. En ningún momento un tribunal puede decir, porque el Código Civil prevé tal cosa o porque el Código Procesal tal otra, no ordeno otro medio de prueba. Primero, porque yo ya veo para dónde apunta la pregunta. Uno de los temas que se plantea, tengo, Sofía, minutos. Sí. En materia del juicio, 3 minutos, generosa. 13. No voy a hablar tanto. En materia en el juicio de alimentos, el demandado tiene 2 medios de prueba, informativa y documental. La jurisprudencia, con o sin Código Civil y Comercial, con o sin Ley 23054, ha admitido, porque la finalidad del juicio no es violar el derecho de defensa en juicio del demandado, es obtener una rápida resolución del conflicto. Luego el demandado podrá pedir los incidentes de reducción, cesación de la cuota o el de aumento y demás. En ningún momento excluye la producción de la prueba. Lo que ocurre, me van a perdonar en el número si no lo tengo presente, el 644 prevé que, producida la prueba de la parte actora, el juez debe dictar sentencia dentro del 5º día de pedido. Sin comentarios lo dentro del 5º día de pedido, pero ahí se cierra diríamos, la generosidad del juzgado. El juzgado puede ordenar más medios de prueba, difícilmente lo haga con la pericial por la complejidad que tiene, pero como
en alguna oportunidad tú no has sostenido, promovido una demanda, donde la prueba es un ejemplo, y espero que esto no trascienda, en las Islas Malvinas o Falkland, pero que cuando llega el exhorto a las islas y ve que dice Malvinas, el juez de las islas lo manda de vuelta, la tramitación de ese juicio o de un buen exhorto en Suiza para probar lo que todos los argentinos hacen, que es ahorrar dinero para la vejez en una cuenta en Suiza o en un paraíso fiscal, todo el tiempo que demora ese trámite no puede impedir que el juez ordene otros medios de prueba. Y esto no tiene nada que ver el buen código, tiene que ver el sentido común. Yo por ahí he sostenido, o sea, soy esclavo de lo que uno escribe, lo cual no significa que esté bien, que así como el código prevé que en materia de la prueba en el juicio de alimentos, el juez debe ordenarla de inmediato, dice, y listo, o sea, debe librar los oficios, si son testigos que vengan los abogados en Capital, 7:30 de la mañana, ya que quieren primera audiencia, levantate temprano, Kielmanovich y compañía. Yo soy de los que sostiene que el juez puede hacer lo mismo, resguardando el derecho de defensa en juicio mejor del demandado. Por ejemplo, fíjeme la audiencia para dentro de 4 días, para que declaren los testigos y ordene la notificación con habilitación de día y hora inhábil al futuro demandado. Si el futuro demandado quiere comparecer, tiene el tercer medio de prueba, la repregunta. La repregunta no es como indica la palabra, que es, además sería más aburrido que, no sé, volverle a preguntar lo mismo que ya contestó el testigo, a ver si lo convencemos de lo que cuando dijo que 2 más 2 era 4, no, vuelvo a preguntarle cuánto es 2 más 2. Las repreguntas son las preguntas concernientes a los hechos alegados, controvertidos y conducentes del litigio. Es la prueba del demandado. Varios de ustedes han ganado o van a ganar juicios, no con el testigo que uno lleva, que además cree que es una maravilla, y después resulta que se pone a temblar ante la majestuosidad de la sala de audiencia y no se acuerda ni cómo se llamaba ni dónde está. A veces se ganan con la repregunta del testigo que llevó la otra parte. A mí alguna vez me ha pasado esto y no dejo de atenderlo con sumo cariño. No es el código. No podemos seguir hablando de tutela judicial efectiva en teoría. Tutela judicial efectiva es que la provincia no debería cobrar tasa, sobretasa, aportes y no sé qué asuntos más. Incluso lo ha dicho el Tribunal Superior de San Luis. El factor económico, ¿de qué tutela efectiva me hablan? Es verdad, para nosotros 10.000 pesos no es nada. Acuérdense esas frases que tenemos útiles, de lo mínimo no se ocupa el pretor. ¿Saben qué es lo mínimo en el ámbito de la nación en materia de apelabilidad? 2.100.000 pesos. Yo no me atrevería a estar en una manifestación y decir en público, no, mire, no se preocupen, por 2 millones, fueron condenados a pagar 2 millones injustamente, es inapelable. 242 del Código Procesal. No es la ley. Como decía, y con esto me llamo silencio, como decía Sentís Melendo, los ingleses no tienen grandes leyes, tienen grandes jueces. No nos alcanza con modificar las leyes. El Código Procesal de la Nación ha sido admirado en Latinoamérica, de Vicechandía y demás. No es la ley solamente, es cómo apliquemos la ley. Y en esto seguramente estamos fallando en la formación de abogados y en nosotros. Ya la miro bien la puerta. ¿Alguna otra pregunta? No, ya creo que ya... Con esto los dejaste mudos. Bueno, muchas gracias doctora, muchas gracias doctor. Por mi parte creo que ha sido un placer, que ha sido muy fructífero y muy interesante y creo que se han ganado el aplauso, ¿verdad?